dejemos de pensar que todo está mal. Rescatar lo bueno es avanzar. Este es un espacio por la positiva. Somos un viento que sopla con fuerza renovadora. Porque somos hoy, somos ahora, Habla Verois. Buenos días, amigos. Estamos, como siempre, como todos los viernes, en representación de la lista 904 50-50, en este espacio de comunicación que tiene tantos años y que con mucho gusto, semana tras semana, estamos conversando con ustedes. Por supuesto que el tema es mayo, el tema es el 10 de mayo, que son las elecciones del gobierno departamental. Nosotros hemos estado acompañando en diferentes presencias al compañero Fernando Echeverría para que llegue a ser el próximo intendente de Flores, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha convicción. El otro día, el miércoles, tuvimos una reunión en nuestra sede, en nuestro comité de Herrera 18 de julio, que fue casi espontáneo, donde estuvo presente Fernando, y realmente había un gran componente de compañeros que nos sorprendió porque era una reunión ordinaria y realmente quedó chico el comité allí de 18 y Herrera. Esto demuestra claramente que Fernando y que nuestra lista viene potenciándose día a día para ser una columna muy importante en la presencia del próximo gobierno departamental. También tuvimos reunión en la 904 el martes y hoy, viernes, tendremos en la villa de Ismael Cortina la presentación de nuestra candidata a alcalde, Noelia Carro. Con mucho gusto vamos a acompañar a Noelia Carro, nuestra lista 904 50-50, acompañará a Noelia y a tantos compañeros representantes de la villa, representantes de nuestra lista, el actual concejal Ariosa, Zulma García, Parado, por supuesto Colmán de la lista 50, Fernández de la lista 50, que también van a acompañar a Noelia Carro para alcalde en la villa de Ismael Cortinas. Allí estaremos presentes, dando el empujón necesario que debe de tener esta joven militante que se largó a las aguas de la política con mucho entusiasmo y que merece una oportunidad para Ismael Cortinas. Queremos hoy hablarle a ustedes de un tema que lo hemos visto en la prensa local, que incluso politólogos que hacen su presencia siempre en los medios han analizado este tema de la patente, actores políticos han analizado el tema de la patente porque sigue siendo un tema que a todos nos preocupa, porque la unificación de patentes, la ley de unificación de patentes, a todos nos dejó un sabor amargo. Pero como nuestra obligación es informar a la gente, nuestra obligación es decirle a la gente lo que sucedió y por qué se unificó la patente y por qué la tasa de alumbrado hoy se cobra en los recibos de UTE. ¿Por qué mezclo estas dos cosas? Porque estas dos cosas estaban en una ley, están en una ley hoy aprobada por el Parlamento Nacional. Entonces, cuando le informamos a la gente y tratamos de buscar responsables de esto, tenemos que decir las cosas como fueron, cómo sucedieron. Este tema de la patente es un tema viejo que data del 95, que empezó en Paso Severino, donde en aquella oportunidad el intendente de Montevideo, Arana, del Frente Amplio, y el de Canelones cambiaron las franjas de alícuotas, no por la alícuota, sino por una franja que se estableció, y bueno, de ahí empezó a subir la patente y ahí se desparramó todo, y esto se tenía que haber aprobado por la Junta. Este es un viejo tema, esto volvió en el año 2003, siguió el tema, la Junta Departamental de Flores nunca apoyó. Por lo tanto, el gobierno de Mujica, el gobierno que salió con un apoyo del 80%, uno de sus logros fundamentales fue esta ley. La ley de unificación de patentes y alumbrado público es exclusiva responsabilidad del gobierno del presidente Mujica y del Frente Amplio. Porque fueron los que presentaron en el Parlamento, defendieron en el Parlamento y votaron en el Parlamento la ley que hoy nos unifican la patente y aparte nos cobran la tasa de alumbrado. Claro que la ley, nosotros éramos diputados, defendimos siempre
esto para que no se hiciera porque era inconstitucional. Primero que nada, es una ley inconstitucional, como tantas leyes inconstitucionales que se presentaron en el Parlamento Nacional. La ley presentada por el Poder Ejecutivo, caratulada, de esta forma se caratuló la ley que presentó el Poder Ejecutivo. Sistema único de cobro de ingresos vehiculares y sistema de alumbrado público. Este proyecto fue el que llegó al Parlamento, el que tuvimos la presencia de tantos juristas en la comisión, diciendo que era claramente inconstitucional, porque esto pasaba y violaba el artículo 297 de la Constitución de la República. Se presentaron en el Parlamento, en la comisión, diferentes juristas y todos coincidían que era claramente inconstitucional. Los impuestos municipales para la Constitución de la República, y así lo establece, tienen que tener iniciativa del intendente y ser aprobado por la Junta Departamental. No, esto no sucede hoy porque por ley, por responsabilidad del gobierno del Frente Amplio y los legisladores del Frente Amplio que lo votaron, yo no lo voté. Yo puedo hablar claramente porque esto se presentó en el Parlamento Nacional. Yo defendí mi posición claramente en contra de esta centralización, de este proyecto violatorio inconstitucional de las garantías de la autonomía departamental. La ley es claramente centralizadora porque le da injerencia incluso a la OPP y al Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, yo escribí un artículo acá en la prensa para que quedara bien en claro cuál era mi posición en contra de este atropello constitucional que fue presentado. Es más, ustedes habrán recordado que el presidente Mujica lo tuvo como uno de sus logros en el gobierno. Uno de los logros del gobierno de Mujica fue esta ley que fue votada, reitero, por los legisladores del Frente Amplio. Con sus mayorías votaron esto. Y esta ley, violatoria de las autonomías departamentales, estableció el sistema único y el cobro del alumbrado público. Y después, la ley era muy clara, se adhería voluntariamente el que quería. Y esto era claro, pero parecía que esta adhesión que tenían que tener cada uno de los gobiernos departamentales a esta ley, acá venía la trampita. Si el gobierno departamental, la intendencia, no se adhería, por lo tanto, dejaba de recibir los recursos tan importantes establecidos en el artículo 214 de la Constitución de la República. O sea que tenías que firmar con un revólver en el pecho, como yo decía en aquel artículo. La responsabilidad absoluta de esta ley, que hoy usted está pagando el alumbrado público en el recibo y está el sistema de unificación de patentes establecido, es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo del Frente Amplio, presidido por Mujica y aprobado por todos los legisladores del Frente Amplio. Me acuerdo que también la financiación que se buscaba esto era, en definitiva, buscar un aumento del IMESI, que eso incrementó el costo de los vehículos. O sea, esta es la realidad de los acontecimientos. También es decir que hay algunos intendentes del Congreso de Intendentes que estaban de acuerdo con esto y echaron para adelante, e incluso de mi partido. Hay que decir las cosas como son, y yo no tengo plurito porque siempre he dicho las cosas como son, y a esta altura de mi vida, por supuesto que sigo por el mismo camino, diciendo las cosas como son e informando a la gente como son los acontecimientos. Porque lo peor que hay en política es decir medias verdades, decir cosas, arreglarlas para lo que es el beneficio electoral, que esto es natural y nosotros lo entendemos. Somos viejos militantes de la vida política y entendemos que a veces las cosas se dicen a media para tratar de sacar agua para su molino. Pero que el Congreso de Intendentes y que los intendentes de aquella vez apoyaron, sí, pero no los legisladores del Partido Nacional. Y yo tengo la legitimidad de decir esto porque yo era legislador, yo defendí en el Parlamento, escribí artículos en contra de esta ley acá, hablé en Cámara, hablé en las comisiones del Parlamento, estuve presente para manifestar mi posición en contra de esta ley claramente inconstitucional, violatoria de las autonomías departamentales. Y como estamos en campaña y como todo se trae, hay que decir las cosas como fueron. La responsabilidad absoluta de esto, de la unificación de patentes y de la incorporación de la tasa de alumbrado, es del Poder Ejecutivo, es del Frente Amplio, que con sus legisladores votó esta ley. Por lo tanto, que hubo de parte del Partido Nacional algunos actores que estuvieron a favor, sí, pero los legisladores del Partido Nacional, y quien habla, votó en contra y defendió, trató de defender, porque esto se soluciona con mayorías parlamentarias.
Si nosotros queremos cambiar esto, tenemos que tener mayorías parlamentarias. Y ustedes saben que en estos 5 años tendremos que esperar 5 años porque no tenemos mayorías parlamentarias. Y sigue el Frente Amplio siendo el de las mayorías parlamentarias. O sea que para cambiar esto se necesita la voluntad del Frente Amplio, que es el que tiene las mayorías parlamentarias. Hay que decir las cosas como son, porque las leyes se reforman por otras leyes. Necesita aprobación del Legislativo Nacional y para esto tenés que tener la voluntad política para conseguir las mayorías parlamentarias, que las tiene el gobierno del Frente Amplio, que fue el mismo responsable que presentó este proyecto y que lo votó. Era bueno aclarar esto, porque a veces se confunden. Yo creo haber sido muy claro, no para buscar culpables, pero sí para decir las cosas como fueron, cómo se dieron, la responsabilidad de parte de quién está, que hoy estemos pagando el alumbrado en la tarifa, en los recibos de UTE, y para la unificación de patentes de rodado. Amigos, como siempre, estaremos con ustedes. El lunes tendremos la presentación de otra compañera, Sorensen, que se adhiere a la candidatura de Fernando Echeverría. Vamos a seguir con las charlas con los vecinos, recorriendo palmo a palmo el departamento con mucho entusiasmo, con el deseo permanente de que ustedes voten a Fernando, pero también, por supuesto, que lo voten a través de nuestra lista, 904-5050, porque hay un grupo, un equipo realmente atrás de todo esto para apoyar a Fernando, con gente experimentada, con gente joven, con gente humilde, que se larga a la vida política, que tenemos que apoyar y que le vamos a dar al gobierno departamental la seriedad, la fortaleza y la experiencia que necesita para enfrentar otro gobierno departamental de Flores del Partido Nacional y de Fernando Echeverría. Para eso es necesario que nos voten en la lista 904-5050. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Dejemos de pensar que todo está mal. Rescatar lo bueno es avanzar. Este es un espacio por la positiva. Somos un viento que sopla con fuerza renovadora. Porque somos hoy. Somos ahora. Habla Verois.